Bien, entonces vamos a compartir la presentación para este encuentro de hoy, en el que vamos a hablar sobre vamos a hablar en este caso específico de los diseños anidados. Bien, los diseños anidados, y en este caso de parcelas subdivididas, que estos dos diseños se tratan en el mismo tema, pues por la misma particularidad y el parecido que tienen estos dos diseños. Bien, pero hoy nos vamos a enfocar solamente en los diseños anidados. Tanto los diseños anidados como los de parcelas subdivididas son experimentos que intervienen en ellos, pues, múltiples factores. Bien, son multifactor, como le dicen algunos autores, en los cuales estos diseños tienen un gran uso y aplicación en las industrias y en los diseños experimentales que se llevan a cabo ya en los procesos industriales. Los diseños anidados y de parcelas subdivididas, pues con frecuencia implican uno o más factores aleatorios de forma específica, para tenerlo en cuenta, uno o más factores aleatorios, por lo que la metodología de los cuadrados medios y los componentes de varianza son muy importantes. Estos diseños tienen muchas variaciones, por lo que aquí vamos a estar considerando los diseños más básicos que hay en estos. En el diseño anidado, el diseño más básico que tiene, digámoslo así, el diseño más básico es el diseño de dos etapas, en el que aquí se tienen dos niveles, o mejor dicho, se tienen dos niveles. Cada nivel representado por un factor, en donde el factor B, en este caso, tiene características similares, pero no idénticas a los diferentes niveles del otro factor, en este caso, que en este caso sería el nivel superior o el nivel A. Algo que tienen que comprender con el diseño anidado, así como su nombre lo indica, es que un factor está dentro de otro, o mejor dicho, los factores de un nivel están dentro de los factores del otro nivel superior. Bien, en este caso, por ejemplo, el factor A estaría por encima, es decir, los factores del nivel A, perdón, esa sería la expresión correcta, los factores del nivel A serían los factores madre, digámoslo así, dentro del anidamiento, y debajo de estos estarían entonces los niveles del factor B. Bien. Entonces, un arreglo como este se le llama diseño anidado o jerárquico, recibe ese nombre, con los niveles del factor B anidados bajo los niveles del factor A. Un caso típico que plantea el libro de texto que estamos utilizando es el del caso de una empresa que compra materiales a 3 proveedores, donde dichos materiales provienen de 3 lotes diferentes y se quiere probar, se lleva a cabo un experimento para probar si la pureza de dicho material es uniforme en cada lote, independientemente, obviamente, del suplidor o del proveedor de que provengan estos lotes. Se lleva a cabo un diseño experimental en el que se seleccionan 4 lotes de forma aleatoria de cada proveedor y se realizan 3 determinaciones, o en este caso se realizan 3 pruebas de pureza de cada lote. Bien, en este caso quedaría un diseño parecido a este que tenemos aquí, donde tenemos a los suplidores o a los proveedores, es decir, proveedor 1, 2 y 3. Bien, donde tenemos al proveedor 1, proveedor 2 y proveedor 3. Y debajo de este, pues entonces tenemos los lotes. Fíjense que debajo de cada proveedor tenemos un lote 1, un lote 2, un lote 3 y un lote 4. Es importante y fíjense que para cada proveedor, pues obviamente hay cuatro lotes de materia prima.
Una salvedad con esto es de que como, aunque lo vean enumerado los lotes de forma igual, no quiere decir que los lotes son, es decir, que el lote del suplidor o del proveedor 1 sea el mismo lote que se presenta en el lote 1 del proveedor número 2 y lo mismo y lo consiguiente, obviamente, para el suplidor 3. Es decir, cada uno de estos lotes que se identifican, aunque estén identificados con los números 1, 2, 3, 4, esto no quiere decir que estos lotes se repitan o que son los mismos 4 lotes para cada proveedor. Cada lote es diferente dentro de cada proveedor. Son diferentes uno del otro. Bien, entonces se llevan a cabo las observaciones de cada lote, como les mencioné. Bien, se llevan a cabo las observaciones en cada lote, o en este caso 3 correspondencias o 3 repeticiones o 3 mediciones para cada lote correspondiente a cada proveedor, dando lugar entonces a tener pues 12 lotes aquí para analizar a partir de 3 suplidores. Bien, lo cual nos genera a nosotros entonces 12, si se fijan, 12 observaciones para cada proveedor, que en total entonces tendríamos 36 observaciones. Bien, vamos a tener 36 observaciones. Es decir, vamos a tener un total de 36. Otra forma, digámoslo así, otra variante en la forma que se puede mostrar el esquema del diseño anidado, pues es simplemente identificando pues los lotes, cada uno con una numeración diferente, para, digámoslo así, pues para identificar, para que tanto el experimentador o quien esté revisando el experimento o supervisando el experimento, pues entienda de que cada lote es diferente uno del otro, independientemente del proveedor al que pertenezca. Teniendo esto en cuenta, entonces, pues se tiene lo que es el modelo estadístico que se utiliza en el modelo estadístico y el ANOVA que se utiliza en este tipo de diseño anidado para 2 etapas. Se tiene la media de los tratamientos, se tiene obviamente el efecto, la media del modelo, perdón, la media general del modelo, se tiene la media de los tratamientos, la media en este caso se dice que es tratamiento, pero sería del nivel A, en este caso, del primer nivel. Y tenemos aquí entonces el factor beta, que sería en este caso, pues el efecto del nivel que está anidado en el nivel A, así sería, en el nivel A. Fíjense aquí, beta de sub J, y entre paréntesis dice y. Eso quiere decir que este sería el efecto de los factores que están anidados en el nivel A. Y obviamente tenemos pues entonces ya tenemos pues el efecto debido a las variables que no son controladas, en este caso representada por el error. Bien, fíjense que la expresión que vemos aquí para la suma de los cuadrados, pues es parecida a la que hemos visto en diseños anteriores, pero no se dejen confundir o que no se confundan con este tipo de diseño. Aquí solamente fíjense que no se trata de manera independiente o no se calcula, digámoslo así, el efecto principal de cada factor de forma independiente, sino que se calcula, bien, el efecto, en este caso, del primer nivel o del nivel más alto, se calcula el efecto del nivel que está por debajo del nivel más alto, que en este caso, como es de 2 niveles y de 2 etapas, pues solamente tendremos uno.
Y después, obviamente, el efecto obviamente lo que resta, pues el efecto del factor que no está siendo considerado en el modelo. Y los grados de libertad, pues se obtienen a partir de estas expresiones, en donde A me representa la cantidad de factores que tiene el nivel A o el nivel más alto, B me representa la cantidad de factores que tiene el nivel B, y N me representa la cantidad de réplicas o de repeticiones que hay ejecutadas, o la correspondencia, como le llaman también, que hay ya en el nivel más bajo, que en este caso sería el B. Obviamente, este producto de estas tres cantidades disminuido en 1. Esto sería los grados de libertad para el total. Los grados de libertad para el nivel más alto, en este caso, sería la cantidad de factores que tenga dicho nivel disminuido en 1, más la cantidad, en este caso, como pueden ver, en este caso sería la cantidad de factores que tiene el nivel A por la cantidad de factores que tiene el nivel que está por debajo, en este caso que sería B, disminuido en 1. Y para el error sería la cantidad de factores del nivel A, la cantidad de factores del nivel B, por la cantidad de repeticiones disminuido en 1. Fíjense aquí, bueno, lo que le estuve mencionando. Aquí hay A niveles del factor A. Bueno, lo decía al revés, del factor A. B niveles del factor B que están anidados bajo cada nivel del factor A. Y vamos a tener N réplicas. Bien, entonces el subíndice JI indica el nivel J'ésimo del factor B que está anidado bajo el nivel I'ésimo del factor A. Una aclaración aquí, o una salvedad, que resulta conveniente considerar que las réplicas están anidadas dentro de la combinación de los factores A y B. Por lo tanto, se utiliza el subíndice IJK para el término del error. Este tipo de diseño se le llama un diseño anidado balanceado, ya que vamos a tener el mismo número de niveles de factor B en cada nivel de A y el mismo número, y por consiguiente, el mismo número de réplicas. O sea, puesto que no todos los factores de los niveles del factor B aparecen dentro de todos los niveles del factor A, entonces no puede haber una interacción, no puede haber interacción entre A y B. Algo que deben de tener en cuenta también en este tipo de diseño es de que no se calcula, o no aplica, mejor dicho, no aplica calcular la interacción de los factores A y B. Bien, no, o de los niveles en este caso. No aplica calcular la interacción entre estos dos, debido a que el procedimiento que se lleva a cabo no es no es el de distribuir de manera aleatoria los lotes dentro de cada proveedor. No, sino que cada uno de los proveedores tiene 4 lotes diferentes. Por lo tanto, esto me va a dar a mí 12 lotes diferentes. Entonces, por lo tanto, no aplica llevar a cabo un diseño factorial en el que se tenga que calcular la interacción entre estos dos niveles. Aquí vemos el ANOVA, entonces ya vimos en este caso el modelo estadístico. Aquí estamos entonces viendo el ANOVA, es decir, nuestra tabla resumen, cómo podemos construirla. Vemos que dentro de la fuente de variación se considera en este caso el factor A, que se obtiene a partir de esta suma de cuadrado, que sería la cantidad de niveles del factor B por la cantidad de réplicas, bien, por la sumatoria del cuadrado de la diferencia de la media de cada factor del nivel A menos la gran media, donde se aplican los grados de libertad a menos 1, como yo les mencioné, y los cuadrados medios, como ya sabemos, dividimos la suma de los cuadrados entre los grados de libertad. Fíjense que aquí no se analiza el factor, en este caso no se analizan en este caso los niveles del factor B, sino que se analizan el factor B dentro del nivel A. Bien, entonces,
Este se obtiene a partir de la cantidad de réplicas que hay en cada, de la cantidad de réplicas que hay en cada nivel del factor B por la sumatoria del cuadrado de la diferencia de las observaciones de cada, en este caso, perdón, del promedio de cada bloque, o mejor dicho, de cada nivel, de este subnivel, menos la media del nivel superior. Bien, para el error, sumatoria del cuadrado de la diferencia de cada observación menos la media de cada bloque interno, digámoslo así, de ese factor B, en este caso. Y ya para la sumatoria total, para la suma del cuadrado total, sería cada valor del conjunto de datos, cada observación menos la gran media. Sumatoria del cuadrado de la diferencia de cada observación menos la gran media. Bien. Entonces, aquí también, otro elemento que en este caso nos da los software y que es un elemento muy importante, un elemento que es importante en el diseño anidado, es la tabla que en este caso nos arrojan los cuadrados medios esperados en este tipo de diseño anidados en 2 etapas, en donde se ofrecen los cuadrados medios esperados para cuando el diseño es fijo, cuando se considera que ambos factores son fijos, cuando uno de los dos factores es fijo y el otro aleatorio, y cuando se consideran que los dos factores son aleatorios. Esto obviamente, el mismo diseño indicará cuáles factores en este caso serían fijos y cuáles aleatorios. Normalmente en un diseño anidado de 2 etapas, comúnmente, casi siempre el primer factor o el factor más alto es el factor fijo, normalmente. Bien, aquí tenemos el caso, en este caso el caso que aplica en el ejemplo, en el que se tiene que una compañía pues compra su materia prima a 3 proveedores diferentes. La compañía pues quiere determinar si la pureza de la materia prima de cada proveedor es la misma. Bien, entonces para esto se eligen de forma aleatoria 4 lotes de materia prima de cada proveedor y se realizan 3 determinaciones, es decir, se hacen 3 mediciones de la pureza en cada lote. Por lo que los datos codificados, aquí al codificar los datos originales obtenidos para fines de facilitar el cálculo manual, pues se codificaron restándole al valor original, se le restaron 93. Bien, es decir, al nivel de pureza obtenido se le restó 93 y estos son los datos codificados tal cual como ya después de haber realizado la codificación, estos son los resultados. Bien, si deseas saber los datos originales, digámoslo así, o los datos, los datos puntuales, pues simplemente sumarle 93 a cada una de estas observaciones, lo cual vamos a ver más adelante, que ya yo lo tengo calculado en la hoja de Excel. Mostraremos cómo desde el script de R, con esta misma tabla, cómo ingresar los datos del script de R, ingresar los datos en el programa de Minitab, también lo vamos a hacer en SPSS y en Excel, para ver el ANOVA balanceado para este tipo de diseño balanceado. Bien, y vamos a ver. Fíjense aquí en el resultado y después en este caso le voy a mostrar a la aplicación en el software. Bien. Para la suma de los cuadrados totales, como vimos en la fórmula, obviamente esta expresión que vemos aquí arriba es equivalente a la que mostramos en la tabla, en esta que vemos aquí, es equivalente al cuadrado de la sumatoria de cada valor, a la sumatoria del cuadrado de la diferencia de cada observación menos la gran media del conjunto de datos. Pues bien, cada una de estas expresiones que vemos aquí es equivalente, como ya se ha mostrado en unidades anteriores. Vemos aquí, bien, sumatoria de la diferencia del cuadrado de las observaciones menos el cuadrado menos la sumatoria del cuadrado de todas esas observaciones entre
entre el producto de la cantidad de factores del nivel A, la cantidad de factores del nivel B, por la cantidad de réplicas o repeticiones. Bien, esto nos lleva a un total de 148. Asimismo, con la suma de los cuadrados para el factor A y la suma de los cuadrados para el factor B anidado en el factor A. Bien, y obviamente aquí tenemos la suma al cuadrado para el error. ¿Cómo podemos lograr todo esto? Es decir, aplicando la fórmula que nosotros vimos y poder entonces nosotros construir una tabla de ANOVA tal cual como esta y obtener estos resultados. Bien, fíjense aquí la expresión de los cuadrados medios esperados que coincide con, déjame ver, esta coincide en el que los dos se puede ver en el que, déjame ver cómo es, sí, más, aquí, sería esta en el que tenemos un factor fijo, el A, en este caso el factor A fijo y el B aleatorio. Bien, como pueden ver, exactamente. N, que es la cantidad de repeticiones, asimismo, de la desviación, de la varianza al cuadrado de beta, más, exactamente, que sería este elemento que tenemos aquí. Es decir, aplica este diseño que vemos aquí para los cuadrados medios esperados, pues aplica en el que el factor A, es decir, el nivel A, como yo le había indicado anteriormente, pues se considera un factor fijo, y con un factor aleatorio, que son los lotes, pues porque se seleccionaron de forma aleatoria, como ustedes pudieron leer en el enunciado del ejercicio, pues en este caso los factores B se consideran aleatorios. Pues por eso es que se considera entonces estas expresiones que vemos aquí en el centro para obtener los cuadrados medios o estimar los cuadrados medios. Bien, entonces, pero ¿cómo llegamos a estos resultados? Vamos a verlo desde la forma metódica, digámoslo así, aplicando Excel. Bien, con los mismos datos a partir de estos datos originales. Vamos a compartir nuestro Excel. Aquí está. Aquí tenemos nuestro Excel. Bien, fíjense, aquí yo he ingresado los datos tanto de los proveedores como de los datos de los proveedores como de los lotes. Bien, los he ingresado codificados tal cual como están en el ejemplo. Bien, fíjense, tengo proveedor 1, 2 y 3 y los lotes de cada proveedor. Los datos codificados, en este caso las observaciones de forma individual para cada lote, fíjense como les mencioné, se identifican con el IJK. Bien, en este caso aquí tenemos, aquí entonces lo que hacemos es calcular la sumatoria. Bien, esto que vemos aquí es la sumatoria de cada del lote de cada proveedor. En este caso, este se va a identificar como, fíjense acá, como Y y J. Bien, que va a representar entonces, en este caso, las observaciones de cada lote. Bien, de este factor B. Y Y sub I, que en este caso será la sumatoria codificada, obviamente, para el lote, perdón, para el proveedor. En este caso, esta sumatoria equivale a cada proveedor. Puedo hacerlo, este mismo procedimiento se puede llevar a cabo con el promedio. Bien, es decir, este mismo procedimiento yo lo puedo obtener a partir del cálculo del promedio de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, déjenme copiar esto aquí. Entonces, en vez de yo calcular sumatorias, como tengo acá, yo puedo calcular los promedios.
Y en base a esos promedios, pues obviamente, pues darle decimales, ampliar un poquito. Exactamente. Corro la fórmula para todos los demás y tengo los promedios para cada en este caso, para cada lote de cada proveedor. Aquí voy a tener el promedio de cada proveedor, el promedio de pureza de cada proveedor. Lo puedo hacer para los datos totales, es decir, abarcando los 12 datos, las 12 observaciones de cada proveedor, como también puedo hacerlo desde los mismos promedios de los promedios que tengo aquí. Me daría, al final, me daría lo mismo también. Bien. Esto mismo, puedo copiar y pegar aquí. Voy a tener los promedios de cada uno. Bien. ¿Qué yo necesito? La gran media. Es decir, recuerden, necesito el promedio general de todos los datos. En este caso sería el promedio de estos tres valores, que al final me daría lo mismo que si yo promedio todo también todos estos valores que tengo acá. Bien. Tendría ahí la gran media. Bien. Entonces, ¿qué me plantea? Vamos a traer, déjenme traerles la fórmula, la misma que yo les planteé a ustedes. Bien, para construir nuestro ANOVA. Vamos a pegarla aquí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver, vamos con la total. Cada observación menos la gran media, ¿verdad? Elevada al cuadrado. Vamos a mover esto hacia acá debajo. Yo voy a construir, voy a poner esta tablita equivalente por aquí. Voy a borrar esto. Ahora mismo no me interesa eso. Yo necesito, de acá, yo necesito un solo valor, ¿cierto? Cada observación menos la gran media elevada al cuadrado. Entonces, para yo agilizar el cálculo, sería elevo al cuadrado inmediatamente y coloco la expresión, este valor menos la gran media. Fijo el valor de la gran media para que no se mueva con F4, cierro paréntesis de esa expresión, le digo entonces que esta diferencia me la eleve al cuadrado y que me la coloque ahí. Esta expresión la copio y la pego para todos los demás elementos. Bien. Al final, ¿qué yo necesito? La sumatoria de todo esto. Déjame colocarlo. Vamos a ver. Vamos a colocarlo aquí. No. Vamos a colocarlo aquí. La suma de todo esto. Fíjense inmediatamente el valor que me da. Bien. 148.31. ¿Cuánto me da allá en mi, es decir, según los resultados, bien, que yo tengo en mi
en mi presentación. Fíjense ahí debajo, donde dice total 148.31. Bien. Y si lo aplico con la otra función, es decir, con la otra fórmula, que vemos con la otra fórmula, un momentico, no es eso, este es serio. Pues bien, aplicando la otra fórmula, la que yo había hecho previamente, bien, en la que me dice, la otra fórmula, déjenme copiarla, déjenme traérsela, la otra fórmula, la otra expresión, perdón, para no tener que estar cambiando tanto de pantalla. Fíjense qué dice. Primero vamos a ver aquí. La suma del cuadrado total es igual a la sumatoria de que del cuadrado de las observaciones, ya yo calculé el cuadrado de las observaciones, estos valores que están acá. Bien, como dice que es sumatoria del cuadrado de las observaciones, ya yo la sumé, miren ahí 153, menos, ¿verdad? Menos la sumatoria de todos, menos la sumatoria, perdón, en este caso, es decir, en este caso sería como la sumatoria total, que es esta que tenemos, aquí, 13. Bien, no el cuadrado de lo que vemos aquí es el cuadrado, es la sumatoria del cuadrado de las observaciones, que es lo que yo tengo acá, y me da 153. Lo que me pide aquí esta y al cuadrado, lo que me pide es la sumatoria de las observaciones, la sumatoria de todas las observaciones, es decir, todo esto, esa sumatoria da 13. Esa sumatoria la elevo al cuadrado, que me da 169. Bueno, aquí por eso dice 13 al cuadrado, da 169, dividido entre el producto de A, B, N, donde A es la cantidad de factores que tiene el nivel A, B es la cantidad de factores que tiene el nivel B, que en este caso es lotes, tiene 4, fíjense aquí, y N es la cantidad de repeticiones en cada lote, en este caso, o en cada factor de B, que es igual a 3. Al multiplicar 3 por 4 por 3, me da 36. Al llevar a cabo este proceso da 148.31, tal cual como lo tengo aquí, de forma manual. Bien, entonces, vamos a ver entonces con la suma de los cuadrados del factor o de los niveles A, del nivel A. Vamos a verlo con con la otra fórmula. Ya tengo aquí, vamos a poner esto por aquí, suma del cuadrado total. Yo lo voy a poner así, SST, lo voy a poner ahí. Suma del cuadrado total. No, esto va a ser el total. Y esto aquí sería suma de cuadrados. Bien, ya tengo la total. Ahora me falta la del A, la fuente de variación para el nivel A, que me dice que se obtiene a partir de la cantidad de factores del nivel B por la cantidad de réplicas que tiene el nivel B por la sumatoria del cuadrado de la diferencia de la media de cada factor de A menos la gran media. Bien. Entonces, aquí tengo la media de cada factor del nivel A. Tengo que calcular el cuadrado de la diferencia, lo mismo que hice aquí, pero para esos tres elementos. Yo lo voy a colocar aquí debajo. Sería entonces potencia, y le agrego la operación. Menos la gran media, fijo, para que no se mueva, y lo elevo al cuadrado. Bien, este elemento, copio la fórmula, y aquí tengo ya el cuadrado. Bien, entonces vamos a agregar aquí la sumatoria de estos elementos.
Esto me da 1.25. Me da 1.2546. Pero recuerden que esto tengo que multiplicarlo por la cantidad de lotes, en este caso, que es B, por la cantidad de réplicas de cada lote, que es 3. Es decir, tengo que multiplicarlo por 4 y por 3 para lograr el factor A. En este caso, tenemos A. Entonces, aquí esto sería multiplicar este elemento por 3, por 4 y por 3. 15.056. Bien. Vamos a ver, verificamos ahora. Vemos el factor B dentro de A. Es decir, vamos a calcular el factor anidado. En este caso, B dentro de A. Factor B dentro de A se obtiene a partir de la cantidad de réplicas por el cuadrado de la sumatoria, por la sumatoria del cuadrado de la diferencia de la media de cada factor de B menos la media del nivel, menos la media de cada factor del nivel A. Es decir, tengo que realizar el cuadrado de la diferencia de estos elementos menos cada uno de estos, elevado al cuadrado. Bien, entonces, esto quedaría así. A ver, potencia. Bien, ya tengo aquí, tengo el cuadrado de la diferencia de cada promedio de cada lote menos la media del correspondiente proveedor. Bien, a esto obviamente tengo que sumarlo. Bien, y dicha suma tengo que multiplicarla por la cantidad de réplicas, por la cantidad de réplicas que tenemos. En este caso son 3. Y nos da 0.699. Solo nos queda entonces la del error. ¿Qué nos dice a nosotros la del error? Que es cada observación menos la media de cada, en este caso, de cada factor del nivel B. Es decir, cada una de estas observaciones menos la media del factor B. Perdón, estas observaciones menos esta media, elevadas al cuadrado. Es decir, yo voy a tener otra tabla similar a esta que tenemos aquí, pero solamente con esas diferencias, en la cual obviamente al final lo que vamos a hacer es a sumarlas, esas diferencias.
Bien. Bien. Vamos a mover esto un poquito para acá. Yo no me necesito 3 filas, exactamente. Vamos a poner esto aquí. Me faltó potencia. Entonces, sería este valor menos esta media. Bien. Bien. Pero, obviamente, yo necesito que me fije la fila. Exactamente. Quiero que me fije las filas. Exactamente. Ahora sí. Entonces calculamos la sumatoria de todo esto. Y nos da 63.33. Pero podemos reducir a un decimal ahí. Bien, ya tenemos la suma de cuadrados. Ya no tenemos la suma de cuadrados ya. Vamos a ver ahora los grados de libertad. A menos 1, ¿cuántos factores tenemos? 3. En el nivel A. 3 menos 1 serían 2. B menos A, fíjense que es cantidad de factores del nivel A por la cantidad de factores del nivel B menos 1. Entonces sería 3 por 3 menos 1. Sería 6 el resultado. Para el error, A por B por N menos 1. Sería entonces, A por B sería 3 por 4 por N menos 1 sería 3 menos 1. Aquí puse 3 menos 1 y son 4 factores que hay. Ahí me equivoqué. Y el total es A por B por N menos 1. O sea que sería 3 por 4 por 3. ¿Verdad? Ese proceso disminuido en 1. Aquí. 35. Y lo podemos comprobar sumando estos 3 exactamente, lo cual nos da 35. Los cuadrados medios se calculan dividiendo, ¿verdad? Recuerden, dividiendo cada suma de cuadrados entre su correspondiente grado de libertad. Bien. Y el estadístico F aquí, para que tengan en cuenta, para el factor A se calcula
dividiendo, ¿verdad?, el cuadrado medio del factor A entre el cuadrado medio del factor B anidado en A. Bien, y el factor y el cuadrado medio del factor B anidado en A se calcula, en este caso, perdón, el F, se calcula entre el error. Este sería el resultado del estadístico F, que al comparar esto con las tablas, bien, al comparar estos con la tabla, es decir, 2 grados de libertad con 9, para este se busca el valor en la tabla. Si el valor de la tabla es mayor a este estadístico que tenemos aquí, pues entonces se acepta la hipótesis. Si de lo contrario es menor al que tenemos aquí calculado, pues entonces se rechaza. Este es el ANOVA resultante al calcular un diseño anidado. Bien, fuente de variación. Pues bien, al calcular un diseño anidado, fíjense la diferencia que hay en calcular el estadístico F en este caso. El estadístico F para el factor principal, digámoslo así, para el efecto fijo, se obtiene dividiendo el cuadrado medio del factor fijo entre el cuadrado medio del factor que está anidado dentro de ese factor fijo. Bien. Y el estadístico F de ese factor que está anidado, pues entonces se divide entre el error, entre el cuadrado medio del error. Bien, para que lo tengan en cuenta. Entonces, fíjense aquí en esta hoja, ¿verdad? Perdón, en esta ANOVA, igual que el que tenemos acá. Fíjense aquí el resultado del que tenemos acá. Fíjense en los datos de la suma de los cuadrados. Fíjense los datos del estadístico F. Y estos son el F crítico, el F de la tabla, para saber si aceptar o rechazar la hipótesis. En este caso, se rechaza la hipótesis, es decir, que hay diferencia entre los lotes. Es decir, la pureza es diferente en los lotes, más no así por proveedor. Bien, como indica acá, fíjense que por proveedor el nivel de pureza es estadísticamente igual, pero dentro de cada lote, entonces, pero sí hay diferencia en dentro de cada lote. Bien, sí, dentro de cada, o sea, es decir, cada lote tiene un nivel de pureza significativamente diferente. Bien, fíjense cómo fíjense bien en los datos que hemos obtenido de forma manual. Bien, fíjense aquí, los datos de forma manual, tanto de una forma como de la otra. Ahora, vamos a verlo aplicando, vamos a mostrarle cómo está este resultado en la presentación. Fíjense aquí, el estadístico F, .97, como vimos, y .294 para los lotes dentro de los proveedores. Obviamente, como les mencioné, se rechaza la hipótesis para aquí y en este caso se acepta para los suplidores. Pero vamos a ver esto, por ejemplo, con Minitab, por ejemplo. Bien, ¿cómo nosotros podemos ingresar los datos en Minitab? Bueno, ¿cuántos proveedores tenemos? 3, ¿verdad? Tenemos 1, 2 y 3 proveedores. Cada proveedor, de cada proveedor se seleccionó de forma aleatoria 4 lotes. Pues entonces tenemos aquí los 4 lotes para de cada proveedor. Y de cada lote se hicieron 3 pruebas de dureza. Por eso es que vemos que para el lote 1 hay 3 mediciones, para el lote 2, 3 y 4. Aquí están los datos originales, los datos observados originales, y este es el dato ya codificado, restándole 93 a los datos originales que tenemos aquí. Bien, tal cual como está en el caso de estudio. Bien. Aquí en Minitab es bastante fácil, llevar a cabo este proceso. Ya yo lo llevé a cabo, pero lo voy a mostrar ahora. Fíjense aquí el resultado del análisis de varianza de la pureza.
lo mismo que calculamos, fíjense aquí, los mismos estadísticos me está dando el mismo resultado. Fíjense aquí de la suma de los cuadrados, los grados de libertad, suma de los cuadrados medios, el estadístico F y el p-value. ¿Cómo yo puedo lograr esto? Fíjense aquí los componentes de la varianza y los cuadrados medios esperados que yo les estuve mencionando, tanto para el proveedor y para el lote. Bien, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Aplicando Minitab. Bueno, estadísticas, ANOVA, hay un elemento específico para llevar a cabo este proceso de un ANOVA totalmente anidado aquí en SPC, aquí en Minitab. Aquí en Minitab simplemente elegir, por ejemplo, cuál es la variable respuesta. En este caso es pureza, la variable respuesta. Bien, ¿cuáles son los factores? Bueno, se coloca primero el factor principal, o en este caso, dentro de los factores, se coloca primero el factor o el nivel A, el factor que se encuentra en el nivel más alto, en el nivel A, en este caso es el proveedor, y después a este el factor que está anidado, entonces a este factor pues es el lote. Bien, simplemente con darle a aceptar, fíjense que no pide más nada, pues los resultados, fíjense aquí como resultan. El resultado es igual llevándolo a cabo con los datos codificados. Ven, el resultado es exactamente igual, no hay ningún cambio. Por lo que pueden llevar a cabo el proceso con cualquiera de los dos, tanto con los datos originales como con los datos codificados, aquí en Minitab. Aplicando esto mismo en SPSS, llevándolo a cabo en SPSS, pues los datos se ingresan de la misma forma que como en Minitab, se ingresan los datos del proveedor, se ingresan los datos del lote y se ingresan los datos obtenidos en cada medición. En este caso, ingresé los datos codificados, pero vuelvo y reitero, el resultado sería igual con los datos codificados o con los datos originales. Aquí en SPSS simplemente vamos al menú analizar, vamos elegimos la opción en modelo lineal general, elegimos la opción univariado, ya que univariado es porque estamos haciendo uso de una sola variable respuesta. Si el diseño tuviera dos variables respuestas, pues entonces sería un análisis multivariado, que no aplicaría en nuestro caso. Aquí la variable pureza va en variable dependiente. Recuerden que el factor fijo, en este caso, es el proveedor. ¿Bien? Y el factor aleatorio, pues porque la selección fue aleatoria, pues aquí tenemos los factores como factores aleatorios, los lotes. Bien, algo en particular que hay que saber es que en SPSS no es tan fácil como en Minitab. Es decir, aquí como este es un módulo para modelos univariados, pues debemos de indicarle a SPSS que nosotros estamos trabajando con un modelo anidado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí en el botón modelo. Bien, en el botón modelo, déjenme quitar esto de acá para que veamos. Aquí me aparecen tres opciones en la de factorial completo, construir términos o construir términos personalizados. Como solamente tenemos dos factores, ¿verdad? El factor fijo y el factor aleatorio, pues debemos obviamente indicarle a SPSS, como le mencioné anteriormente, pues que estamos trabajando con factores anidados. Pues obviamente colocamos el factor padre o el factor del nivel más alto, que en este caso sería el proveedor. Vamos aquí debajo, fíjense que aquí hay una cinta de una lista de opciones aquí en forma de botón para poder determinar o construir nuestro término aquí. Elegimos el factor, que en este caso es proveedor, le damos al botón con la flecha hacia abajo para indicarle a SPSS que queremos trabajar con ese factor, es decir, estamos construyendo o estamos trabajando con ese factor. Como no queremos hasta ahora mismo combinarlo con más nada, es decir, en este caso, fíjense que tenemos, cuando es un factor así de dos etapas, perdón, pues utilizamos
como el que colocamos como factor de efecto fijo, ese va de forma independiente, es decir, va solo aquí al modelo. Y le decimos al botón añadir. Fíjense aquí cómo se agrega. Entonces, volvemos de nuevo, seleccionamos el factor proveedor, lo agregamos aquí, pero ahora yo quiero, fíjense aquí, dentro de ese factor, pues recuerden que yo tengo otro factor, que en este caso son los lotes, para indicar que son anidados. Entonces yo le escojo la opción dentro y tengo que decirle, mira, dentro yo quiero la variable, el factor lotes, y me lo coloca aquí. Fíjense cómo queda proveedor, ¿verdad? Lote dentro de proveedor. Y le digo añadir. Ya tengo aquí los dos factores. Le digo que sí, que me agregue. Primero que es un tipo 3 de suma de cuadrados, que ese es el mixto que que involucra, que abarca los factores fijos y factores aleatorios. Y le digo que sí, que obviamente pues que me incluya la intersección del modelo. Le doy a continuar. Ya establecí cuál es el modelo con el que yo estoy trabajando. Si ya yo conozco previamente cuáles son, en este caso, si son significativos o no, pues yo puedo realizar algún que otro gráfico, si así lo deseo, pruebas post hoc, es decir, y algunos contrastes, si así también lo deseo también. Pero en este caso no aplica, no quiero hacer nada de esto. Si quiero algunos estadísticos descriptivos, determinar un gráfico, por ejemplo, de residuos, la prueba de homogeneidad, si así yo la quiero identificar. Bien. Y le digo aceptar. Pues inmediatamente, fíjense, SPSS, pues me muestra, a ver, ¿dónde empieza? Aquí. SPSS me indica, mira, para cada proveedor tiene 12 observaciones y cada lote tiene 9, obviamente, así como lo estuvimos viendo. Bien. La prueba de igualdad de varianzas, en este caso, bien, me dice que se cumple el supuesto, fíjense aquí, bien, se cumple el supuesto de homogeneidad de las varianzas, pues por lo tanto, puedo asumir entonces que los datos cumplen con el supuesto de varianza homogénea. Veo aquí, profesor, ajá. disculpe. Ahora mismo solamente se está viendo la tabla con los datos. Ay, perdón. Ah, perdón, espera, ¿qué me aparece? No le di. Ya, ahora sí, perdón. Ahora sí. Sí, disculpen. Pues bien, vemos aquí la tabla que me indica la prueba, como yo les marqué, la prueba de homogeneidad de las varianzas. Bien, me indica que sí, que las varianzas son homogéneas. Aquí se cumple este supuesto para estos datos. Vemos esta que dice prueba de efectos intersujetos, pues es la tabla de ANOVA que hemos solicitado. Fíjense que los resultados son consistentes con lo que hicimos de forma manual, también con lo que hicimos en Excel, o sea, en Excel de forma manual y lo que vimos también en Minitab. Bien, fíjense aquí el resultado de 4, el p-value 0.416. Fíjense aquí el 0.969, que fue el estadístico que calculamos. Bien, fíjense acá también el otro que da 2.9, el que calculamos, el estadístico F. Fíjense aquí el componente del error. Bien, fíjense aquí el mean square error, mírenlo ahí donde lo dice, aquí identificado como B, para que lo tengan en cuenta. Acá tengo el cuadrado medio para el proveedor, con el lote dentro del proveedor, y el cuadrado medio del proveedor específicamente. Bien. La media cuadrática esperadas. Bien. La media cuadrática esperadas, o los cuadrados medios, como le quieran llamar. Bien. Y el gráfico, uno de los gráficos que le pedí, fíjense aquí, el gráfico de
En este caso, para determinar, fíjense aquí lo observado, los pronosticados versus los residuos. Fíjense que los residuos, en este caso, cuando se grafica lo pronosticado con los residuos, pues fíjense que no hay ninguna, en este caso, no hay ninguna tendencia. ¿Ven? Indicando que los errores se distribuyen normalmente. Ahí tiene una distribución, en este caso, que los errores se dan de forma aleatoria. Bien, fíjense cómo tanto con SPSS, con Minitab A, le faltaría R, en este caso. Como podemos ver este mismo ejemplo con el script de R que yo les subí en la plataforma. Aquí, fíjense acá, yo tengo ya los datos aquí que los voy a los alojados en un data frame. Le puse tabla 14.3 para identificar qué corresponde a ese ejercicio. Se tienen los datos del suplidor, en este caso del proveedor, de los lotes y de la pureza. Los datos, obviamente, codificados. Bien, ¿cómo se ingresan los datos? Fíjense que están ordenados por suplidor primero o por proveedor y después por lote. Fíjense que yo lo identifico, miren que cada proveedor, vamos a tener 3 proveedores, proveedor 1, proveedor 2 y proveedor 3, en el cual se va a tener 12 repeticiones, o que va a tener 12 observaciones cada uno de los lotes. Bien, por eso fíjense aquí tenemos las 12 observaciones de cada proveedor. Bien. Y que cada lote, entonces, obviamente debe ser consistente con lo que yo expreso arriba, cada lote, entonces tendrá 3 repeticiones. Vamos a tener 4 lotes y cada lote tendrá 3 repeticiones, perdón. Tendrá 3 repeticiones. Entonces, por eso es que vemos que aquí, entonces solamente aparecen hacia abajo, vamos a tener 3 observaciones. O sea, para el lote 1 del proveedor 1, las observaciones son 1, menos 1 y 0. Bien. Y así sucesivamente. Para el otro, aquí, lote 2, dentro del mismo suplidor 1, ¿verdad? Este es el segundo lote del suplidor 1, el tercer lote del suplidor 1 y el cuarto lote del suplidor 1. Bien, y así sucesivamente. Vamos a correrlo. Bien, corremos el código, vemos la tabla, vamos a ver la tabla. Mirenla aquí, tal cual como lo arreglamos tanto en SPSS como en Minitab. Bien. Entonces, aquí se utilizan 4 librerías, Linear Mode, que son utilizadas para modelos lineales. Bien, aquí vamos a utilizar estas 4 librerías, el LM4 y el LMTest. Vamos a esperar a que cargue la librería. Listo. Muy bien. Aquí, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es a indicarle, vamos a generar un modelo en el cual vamos a indicar que el efecto que nosotros vamos a generar es un efecto anidado. Bien, entonces, para esto se utiliza, para poder aplicar este modelo, se utiliza la librería LM4 con la expresión LMER. En este caso, específicamente 1, la barra, aquí tenemos esta barra vertical, proveedor dentro de lotes dentro del suplidor para que se muestre que este es el efecto secundario. Bien, de un anidado bajo un primario. Fíjense aquí, la variable pureza, le estamos obviamente vinculando con el 1, que quiere decir intercepto, con estos. Bien, los datos provienen de la tabla 3. Vamos a ver, generamos el modelo. Aquí me crea mi objeto. Aquí y vamos a ver un resumen del modelo. Vamos a ver. Aquí vemos, aquí debajo, fíjense aquí,
como me indica, en este caso, a partir de los efectos fijos, yo tengo 12, como ya les mencioné. Bien, se ven aquí los efectos aleatorios. Y me dice, bueno, aquí, 4, 5, 2, en este caso, para el intercepto. Bien, vamos a ver ahora, vamos a imprimir. Miren aquí. Vemos aquí, como les mencioné, que me indica que este efecto de interacción en los suplidores, pues sí es significativo. Más sin embargo, el efecto en los proveedores no lo es. Bien. Aquí, como yo le puse aquí, podemos ver la mayor parte de la variación está en el lote dentro de cada proveedor. Podemos ver o sea, se puede ver la mayor parte de la variabilidad se encuentra acá, por lo que es poco probable que seamos capaces de resolver este problema eligiendo al mejor proveedor. Es decir, si yo quiero una mejor pureza, si yo quiero que mi materia prima tenga, en este caso, una mejor pureza, pues la decisión correcta no sería cambiar de proveedor, sino que simplemente, pues, cada proveedor, en este caso, lo ideal sería que cada proveedor verifique los niveles de pureza en cada uno de estos lotes para que ellos puedan hacer los ajustes, en este caso, de lugar. Bien, entonces vamos continuando con la presentación, ya para ir avanzando. Estas son parte de la salida que estuvimos viendo ahora en Minitab. Fíjense aquí. Esto es en otro software que se llama GMP. GMP es de la gente de SAS. Es un programa de análisis es un software o un módulo específico es un software en este caso para el diseño de experimentos de SAS. Bien, a eso es que se refiere. Bien. Vemos aquí el componente de variabilidad que se obtiene. Fíjense que los resultados que tengo aquí son los mismos que me mostró con los intervalos que me mostró R. Bien. Fíjense ahí, mírenla ahí. Bien, fíjense aquí. Punto 40 para el suplidor, con los efectos fijos, punto 41. ¿Cómo podemos interpretar y verlo de forma gráfica esto? Pues indica de que no hay diferencia en la pureza entre los proveedores, pero sí hay una diferencia significativa en la pureza entre los lotes, es decir, dentro de los proveedores. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones prácticas de esta conclusión? Pues simplemente, como yo lo estuve mencionando, pues ya sería entonces que cada proveedor pues pueda realizar los ajustes necesarios en la materia prima de cada lote para poder entonces mejorar este nivel de pureza. Se pueden examinar parcelas de forma residual versus los proveedores, en este caso, versus proveedor, lo cual es muy importante. Esa es una de las formas también que se pueden hacer, es decir, crear parcelas dentro de estos bloques anidados. Y una forma incorrecta de haber realizado este diseño es como si lo hubiésemos hecho como de forma factorial, tal como lo habíamos visto en unidades anteriores. Bien, es decir,
Fíjense aquí, fíjense en el gráfico de los valores residuales versus los predichos, lo que estuvimos viendo más allá en SPSS cuando le pedí los datos. Fíjense que vemos aquí que los datos se nota bien claro que no siguen una tendencia. Bien, y que los datos, fíjense aquí también que los datos para los residuales para cada suplidor, como ustedes pueden ver aquí, en los tres suplidores no varían, no hay una variación significativa. Fíjense que están casi a la par cada uno con el otro. Fíjense aquí, esta tabla que vemos aquí debajo sería el resultado de una ANOVA de haber realizado un diseño de forma incorrecta. Si lo hubiésemos realizado como tomando en cuenta si los factores estuvieran, en este caso, haciéndolo como un diseño factorial. Esa es la expresión correcta. Bien, llevándolo a cabo de forma incorrecta como si fuera un diseño factorial. Fíjense en este caso que se analizan obviamente los dos elementos, tanto los proveedores como los lotes de forma independiente y la interacción entre ellos. Bien, fíjense, dando lugar a que obviamente no hay diferencia en los proveedores, pero que sí hay diferencias en los lotes. Pero este diseño, hay diferencia en los lotes y en la interacción entre ellos, entre el lote y los proveedores. Pero este no es un diseño factorial, por lo que le había expresado inicialmente. Los lotes no fueron asignados de forma aleatoria a los suplidores. Bien, sino que cada proveedor o suplidor tiene su lote, cada uno tiene un lote correspondiente. Es decir, cada uno tiene 4 lotes totalmente diferentes. Ningún lote de un suplidor es igual al lote de otro suplidor, aunque se hubiesen enumerado del 1 al 4. Como hay varias variaciones del diseño anidado, pues tenemos una variante que es el diseño anidado escalonado, en este tipo de diseño, pues se evita este diseño, evita que existan demasiados grados de libertad, los cuales se acumulen y evita que se acumulen en los niveles más bajos. Es ideal utilizar algún software para poder llevar a cabo este proceso. En este caso, como ustedes pueden ver, como hicimos en SPSS del modelo lineal general, pues por las implicaciones de cálculo que lleva este tipo de diseño. Tenemos varios niveles de anidación, vimos solamente el de 2 etapas. Hay un ejemplo específico en el libro de texto que habla sobre el ejemplo de la formulación de aleación y en el que ese tipo de ejemplo, ese diseño, pues tiene 3 etapas de anidación. Bien. También, pues tenemos factores anidados y cruzados o factoriales. Es decir, esta es otra variante del diseño anidado. Obviamente un poquito más, ya va un poco más allá. Vamos a ver, fíjense aquí, por ejemplo, cuando tenemos un diseño en 3 etapas. Fíjense cómo lo vemos aquí debajo también, en que se realiza el mismo proceso, pero obviamente pues aquí lo que tenemos otro factor más, tenemos otro nivel más. Este es el ejemplo del que se muestra el de los factores anidados y factoriales. Fíjense que aquí tenemos 2 factores para el nivel A. En este caso, como efectos fijos, tenemos el layout 1 y el layout 2. Dentro, entonces, tenemos después, fíjense aquí, tenemos 4 operadores dentro de cada uno de ellos. Y hay otro factor más, entonces, aquí, que está el fixture. Bien, y dentro de cada uno de estos, pues, tiene 4. Cada operador tiene 2 observaciones, es decir, tiene 2 mediciones. La tabla para los cuadrados medios esperados. Bien. Y estas serían las salidas de ese ejemplo utilizando Minitab. Bien, en donde se ven aquí, fíjense aquí, las diferentes salidas y cuáles factores son o no
cuáles factores son o no significativos. Y con la salida del JMP. Bien, ya para la próxima semana vamos a estar trabajando de forma específica. Vamos a estar trabajando de forma específica con el diseño de parcelas divididas. Bien, que es una variante de este diseño anidado. Bien, es decir, es como que dice otro diseño, pero que es parecido al diseño anidado.